Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de hoy, nuestra clase de Geometría Analítica y Vectores 1. Y en honor a la asistencia puntual de los dos, entonces vamos a dar inicio. Por favor, me avisan si sale la presentación. La vez pasada parece que tenía mi audio apagado y ustedes me escuchaban y yo no les escuchaba. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, Mm, sabemos. Per- sí se ve, pues. Perfecto. Bueno, eh, hoy continuando con nuestra clase sobre las cónicas, estuvimos viendo la parábola, ahora vamos a ir viendo la elipse. No antes sin mencionar, ¿verdad? Que dependiendo del valor de la excentricidad, recordemos que la excentricidad es un elemento muy importante para las cónicas, ¿verdad? Si la excentricidad es igual a 1, la cónica se llamaba parábola. Si la excentricidad es menor que 1, la cónica se llama elipse. Y si la excentricidad es mayor que 1, la cónica se llama hipérbola. Es decir, siempre para una elipse o para una hipérbola, para la elipse, por ejemplo, tenemos que tener una fracción propia, porque recordemos que la fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Y para la hipérbola es una fracción impropia, es decir, cuando el numerador es mayor que el denominador para poder tener en cuenta con respecto a la excentricidad, ¿verdad? Bueno, recordando nuevamente que era una parábola, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano, cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. Les había propuesto unos ejercicios, ¿verdad? En este caso eran ejercicios de la parábola en el origen. Habíamos visto con respecto al eje de simetría en X y con respecto a las diferentes direcciones o formas en las que se puede ir viendo la parábola, ¿verdad? En el origen. Y ahora voy a mostrarles la última que nos queda, es de la parábola justamente con centro en HK. Entonces acá les tengo una propuesta, ¿verdad? Dice, hallar la ecuación de la parábola con vértice en 2 6 y foco en 5 medios 6. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos que tener en cuenta primeramente es la forma que va a tener mi parábola, ¿verdad? En este caso particular, eh, vamos a relacionar justamente cuando tenemos con eje de simetría en X. Si era en el origen, vamos a recordar entonces, eh, acá por ejemplo, si es en el origen, con respecto al eje de simetría, en X sería y cuadrado igual a 4px. Esta orientación puede ser positiva o negativa. Habíamos visto que si es positivo tendría que mirar para la derecha, si es negativo tendría que mirar para la izquierda. Entonces nos fijamos acá, dice que mi vértice, este le corresponde al vértice, dice que está en 2 6 y el foco está en 5 medio 6. Es decir, se mantiene constante con respecto a la variable. En este caso, ¿qué es lo que se mantiene constante? Recordemos que el vértice en este caso, como es HK, significa que H es 2 y K es 6. En este caso, K se mantiene constante. Acá si nos fijamos es 6 y acá en el foco es 6 también. Significa que entonces su eje de simetría, es decir, va a ser de primer grado. Entonces, como ambos acá son positivos, significa que va a estar mirando hacia el lado
positivo, ¿verdad? Recordemos que para poder ubicarnos, por ejemplo, si ubicamos el vértice y el foco, en este caso, entonces vamos a darnos cuenta que justamente el vértice va a estar justamente mirando para el lado izquierdo y el foco va a estar mirando para el lado derecho. Significa entonces que nuestra parábola va a estar mirando hacia el lado derecho. Significa que la forma que se le ajusta va a ser I menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide hallar la ecuación de la parábola. Y hay un pequeño inconveniente, o sea que yo tengo ya el vértice que es HK26, es decir, esta parte ya tengo. Lo que no tengo es el parámetro, justamente este parámetro. Pero ese parámetro está justamente donde nosotros, de acuerdo al dato que tenemos, ¿verdad? Si nos fijamos acá en mis datos, voy a poner acá nuevamente, voy a escribir lo que sabemos. Acá el vértice está en 2, 6. Recordemos que el vértice está relacionado con HK y el foco, como es trasladado, significa que mi foco, esta parte justamente se adecua perfectamente a la forma, a esta forma del foco, ¿verdad? Sería lo que me voy a mover es justamente sobre H, ¿verdad? Entonces va a ser H más el parámetro y acá sería la constante, ¿verdad? Entonces esta parte es muy importante porque justamente es lo que me va a permitir justamente hallar el parámetro que estoy buscando, ¿verdad? Que en este caso es mi problemita, ¿verdad? Entonces, para ir solucionando, vamos a tener en cuenta entonces, para mi solución parcial todavía, ¿verdad? Vamos a tener entonces, vamos a usar esta parte como en el foco, justamente la constante acá, estos son iguales, ¿verdad? Se mantiene constante, significa que es lo que voy a utilizar es H más P, voy a igualar con 5 medios, entonces voy a tener acá H más P es igual a 5 medios. Y recordemos que esta parte H tengo que es 2, entonces puedo reemplazar y voy a despejar entonces el parámetro. Entonces voy a tener parámetro, va a quedarme entonces 5 medios, se queda en su casa. Y H que está positivo va a pasar a negativo. Entonces el parámetro va a ser igual a 5 medios menos el valor de H era o es 2. Entonces el parámetro va a ser igual. Parámetro va a ser igual a 5 menos 2 por 2 va a ser 4 sobre 2. Entonces el parámetro va a resultar, justamente el parámetro va a resultar un medio. Ahí está. Y una vez que yo tengo el parámetro, ya puedo hallar mi ecuación, ¿verdad? Entonces, mi primera solución, dijimos, es hallar el parámetro y mi segunda ya va a ser justamente la ecuación. La ecuación entonces quedaría la ecuación quedaría entonces reemplazando, pongo otra vez, y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. Entonces voy reemplazando de acuerdo a los datos, y menos el valor de K era 6 al cuadrado, 4, el valor de P resultó un medio. Y acá voy a tener X menos el valor de H, 2. Acá este 2 se puede simplificar con este 4.
Entonces mi ecuación canónica va a quedar y menos 6 al cuadrado igual a 2 por x menos 2. Esto puedo desarrollar si quiero o puede quedar en esta forma, ¿verdad? Eso ya va a quedar a elección o de repente, como se dice, si ustedes rinden la final, preguntar si es que es necesario dejarlo en la forma canónica o en la forma general. Acá ya hay una cuestión algebraica en donde tenemos que saber realizar el cuadrado de una diferencia, ¿verdad? En el primer miembro, por ejemplo, el cuadrado de una diferencia y en el segundo miembro es aplicar la propiedad distributiva. En caso que sea eso, entonces tenemos que desarrollar algebraicamente y ya tendríamos el resultado, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? Todo está bien claro, pues. Bueno, entonces ahora vamos a dar inicio a nuestra siguiente clase que va a ser justamente con respecto a la elipse, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Dónde se fue mi elipse? Parece que demasiado abajo ya le dejé. Permiso, profe, con respecto a la fórmula, la vez pasada escribí, pero no me leyó, parece. ¿Cuál? Eh, con respecto a la fórmula de la parábola, viste que algunos materiales traen 2p en vez de 4p. ¿Está Sí. mal utilizar esa fórmula o igual nomás No, no está mal usar esa se fórmula. puede usar? Resulta que esa fórmula es la mitad de las, por decir. Ah, Es igual, es verdad, puede utilizar, pero lo que pasa es que ahí tenés que tener en cuenta que cuando uses el parámetro tenés que usar, por ejemplo, en el foco p sobre 2, ¿verdad? sí, sí, Porque es sí. la mitad, ¿verdad? Si te acostumbras a hacer por ese camino, no hay problema. Igual el resultado es lo mismo, ¿verdad? Es simplemente que va a estar, o sea que lo nuestro es duplicado y el otro es la mitad, ¿verdad? Eso nomás es. Entiendo, profe. No, Gracias. no, no, no es que va a estar mal, no va a estar mal, absolutamente. Es Gracias. otra forma de ver nomás, ¿verdad? Simplemente eso, ¿verdad? Pero igual, por el que usted esté más acostumbrado. Resulta que esto, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo en tiempo estudiante usábamos eso, ¿por qué? Porque ese estaba en Shaun. No sé si eso quitaste de Shaun o de repente, pero Sí, mira, los nuevos que vienen ahora en Lema, por ejemplo, ya trae 4P, ¿verdad? Y es una cuestión de adaptación nomás ya, ¿verdad? Si es que estás todavía acostumbrado por esa forma de hacerlo no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, ok, profe, sí, gracias. perfecto. Bueno, pasamos entonces a la elipse. Dice, una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante, mayor que la distancia entre los dos puntos. Los dos puntos fijos se llaman focos de la elipse. Recordemos, por ejemplo, que en la parábola tenemos solamente un foco y tenemos solamente un vértice. Sin embargo, en la elipse ya vamos a tener dos vértices y ya vamos a tener dos focos también. Y todo se va a duplicar. Vamos a tener dos lados rectos. Vamos a tener en la parábola, por ejemplo, teníamos una sola directriz. En la elipse ya vamos a tener dos directrices y así va a ir cambiando, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a la forma que puede ir presentándose la elipse. Resulta que tenemos dos nomás luego, ¿verdad? Formas de la elipse cuando su centro está en el origen o su centro está en HK. Si su centro está en el origen, se presentaría en esta forma justamente. Esto es en el origen, justamente, es lo que tenemos acá, justamente aquí, ¿verdad? Por ejemplo, las características que tiene esta elipse es que su gráfica va a quedar en este sentido. Su eje de simetría va a quedar en X, entonces quedaría en este sentido nuestra elipse, ¿sí? Vamos a tener todos sus vértices principales y vértices principales, se quedaría todo sobre X, los secundarios quedarían todos sobre Y. Tendríamos dos focos, foco 1, foco 2,
entonces sería más o menos así. En este caso, ¿quién es el que me dice sobre qué eje va a quedar la elipse? Es justamente A cuadrado. Es decir, donde hay esa mayor cantidad de valor, entonces yo voy a ver en los ejercicios que tengo para presentarles, van a darse cuenta sobre qué eje entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? En este caso, como A cuadrado está debajo de X cuadrado, significa que el eje de simetría todo va a quedar sobre X. Y acá están los vértices principales que les estaba diciendo, que teníamos dos vértices, acá el vértice 1 y acá va a estar el vértice 2. Estos son los vértices reales y los imaginarios que acá va a quedar en B1 y acá va a quedar también en B2. En este caso así sería y quedaría en esta forma la gráfica. Y el otro es cuando A cuadrado, por ejemplo, está, en este caso A cuadrado está debajo de Y cuadrado, entonces la forma o la gráfica de mi elipse va a quedar todo invertido, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, quedaba todo sobre X, en este caso va a quedar todo sobre Y va a quedar. En este caso quedaría la elipse en este sentido. Entonces veríamos los vértices principales va a quedar todo sobre Y. Acá los vértices secundarios van a quedar sobre X. El foco va a quedar sobre Y. El foco 1, el foco 2 también va a quedar sobre Y. Y me olvidé acá de decirle que por el foco, así como en la parábola también, por ahí también pasa el lado recto, ¿sí? Y acá sería entonces, acá en este sentido, sería paralelo al eje X. En este caso es paralelo al eje Y. Acá también, por el foco 2 también pasa el lado recto. Ese lado recto, recordemos que son puntos también que le corresponde. Justo el extremo y este otro extremo son puntos de la elipse, en donde nosotros podemos utilizar justamente los vértices principales, los secundarios y esto, lo que pasa por el lado, por el foco, el lado recto. Acá tenemos un punto, otro punto, un punto y otro punto. Asimismo también para esta elipse, para poder aprovechar ese extremo de la elipse. Entonces con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí, espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, ¿sí? Con estos 8 puntos, por ejemplo, ya puedo tener la gráfica de mi elipse también, ¿verdad? En este caso, entonces, queda sobre Y, eje de simetría sobre Y, y en este caso queda eje de simetría sobre X. Ahora vamos a ir viendo los diferentes elementos que podemos ir teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pedir en ambos casos, ¿verdad? Los elementos más notables, ¿verdad? En una elipse. Entonces ponemos elementos los elementos. Entonces primeramente recordemos que tenemos una relación pitagórica, ¿verdad? La relación pitagórica es A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Recordemos que aquí A tiene que ser mayor que B y A también tiene que ser mayor que C. Dicho esto, también tenemos la relación con respecto a los ejes. Entonces tenemos el eje mayor al eje mayor, cuya notación siempre va con 2A, y el semi eje mayor, que sería la mitad, que en este caso sería A. El eje menor, que en este caso le llamamos a 2B. El semi eje menor, que en este caso le llamamos a B. El eje focal, que en este caso le llamamos a 2C. Y la mitad de esto, el semieje focal,
semieje focal, que sería la mitad de 2C, que en este caso sería C. Eso con respecto a los ejes: eje mayor, semieje mayor, eje menor, semieje menor, eje focal y semieje focal. Esto también van teniendo diferentes nombres, ¿verdad? Pues se le puede llamar diámetro mayor al eje mayor, diámetro menor al eje menor, se le puede llamar también, y el eje focal siempre es eje focal, ¿verdad? En este caso también le llamamos al eje mayor eje transverso, al eje menor también le llamamos eje no transverso, ¿verdad? Entonces, para ir teniendo también en cuenta que también otros elementos importantes justamente con esta relación pitagórica que estuve diciendo acá, la excentricidad. Recordemos que la excentricidad es igual a C sobre A. Luego también tenemos justamente el lado recto, que también dijimos que en una elipse tenemos dos lados rectos, pero nosotros solamente una sola vez vamos a hallar, ¿verdad? El lado recto, su fórmula es igual a 2b cuadrado sobre a. Y luego también el otro también es la directriz, ¿verdad? Dependiendo la directriz, por ejemplo, la directriz para la ecuación de la directriz, si es cuando está sobre el eje X, sería sobre X, queda la directriz. Justamente la directriz es el que tiene que estar en este sentido. Acá le voy a poner con línea de puntos, aquí, son rectas constantes, y también en este sentido, ¿verdad? Acá justamente en este caso queda sobre X la directriz, sería más menos A sobre la excentricidad. Y para esta sería sobre Y, entonces la ecuación de la directriz va a quedar sobre Y. Y la misma fórmula sería más menos A sobre la excentricidad también. Y luego todo esto igual no cambia o sea que para cuando nosotros hallemos lado recto o la excentricidad, va a ser lo mismo para uno o para otro. Lo que sí va a cambiar es la directriz. ¿Por qué? Porque la directriz va a quedar sobre el eje X, va a ser la constante, y acá cuando está en esta forma la ecuación va a quedar sobre el eje Y la directriz. Y eso es lo que tenemos que ir considerando, ¿verdad? Vamos a ir viendo ya en el terreno, en el ejercicio, ya vamos a ver, o sea, que cómo se presentan, cómo se puede ir presentando, ¿verdad? Acá tengo una primera propuesta, ¿verdad? Dice: hallar la ecuación de la elipse con vértice en 3, 0 y menos 3, 0, y cuya excentricidad es E igual a 2 sobre 3. Recordemos que primeramente habíamos dicho, en este caso nos fijamos en los vértices. Entonces, de acuerdo a mis datos, voy a presentar mis datos. Vértices, recordemos que los vértices, como en este caso, acá qué es lo que me dice, sobre qué eje está entonces 0 es sobre Y, significa entonces que la forma que va a tener mi elipse justamente es con respecto al eje. En este caso tengo sobre X3 y sobre X también tengo menos 3, entonces va a quedar sobre X. Voy a poner mi vértice 1, entonces mi vértice principal queda en 3, y mi vértice 1 quedaría entonces, sería a
0. Es decir, la primera relación pitagórica ya tengo que A es 3. A es 3. Y mi vértice secundario va a ser, perdón, mi vértice principal también, pero del otro lado va a ser menos 3, 0. Entonces quiere decir que mi vértice principal también va a ser menos A, 0. Y luego lo que yo tengo que considerar es mi excentricidad. En este caso mi excentricidad me dice que es 2 sobre 3. Recordemos que 2 sobre 3, como el numerador es menor que el denominador, significa que es una fracción propia. Significa que cuando yo halle la razón o cuando divida 2 dividido 3, me va a salir menor que el entero, ¿verdad? Justamente eso es lo que me dice, porque estuvimos viendo al principio que cuando la excentricidad era igual a 1, la cónica se llamaba parábola. Y cuando la excentricidad es menor que 1, que es justamente este caso, la elipse, ¿verdad? Luego tenemos entonces en los datos también la excentricidad. Recordemos que es igual a 2 sobre 3. Y recordemos que cuando tengamos es justamente C sobre A es la fórmula de mi excentricidad, ¿verdad? Entonces, la forma que va a tener mi elipse, esa forma, estuve diciendo que depende exclusivamente de sobre qué eje va a quedar mi elipse. Y la forma justamente como está sobre X, el vértice principal, significa que va a quedar entonces X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Por qué? Porque me dice acá que mi vértice va a quedar sobre este es justamente B1 y B2. Es lo que me está diciendo sobre qué eje va a quedar. Entonces, esta es la forma de mi elipse. Y como yo ya tengo, de acuerdo a mis datos, A es 3, lo que yo necesito hallar es B, justamente. Y recordemos entonces la relación pitagórica. La relación pitagórica, la relación entonces va a ser, entonces quedaría A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Tengo ya A, pero puedo utilizar justamente mi primera solución parcial, ¿verdad? Porque ahí es muy importante para poder determinar la otra relación, ¿verdad? Es decir, A ya tengo que es 3, entonces me falta entre B y C lo que me falta. Entonces eso puedo relacionar justamente acá con uno de estos, ¿verdad? Valores justamente. Si yo voy a reemplazar acá en mi solución, mi excentricidad es igual a ¿cuánto era? A 2 sobre 3. Y recordemos que la excentricidad, su fórmula es C sobre A. Entonces, si despejamos de acá, vamos a reemplazar justamente A tengo 3, entonces puedo reemplazar C sobre el valor de A acá es, si nos fijamos, es 3 justamente también. Entonces voy a tener igual a 2 tercios. Este 3 que está dividiendo puede pasar a multiplicar, entonces mi eje focal va a quedar 2 sobre 3. Este estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Y este 3 se puede simplificar. Entonces mi semieje focal va a ser igual a 2. Y ahí entonces ya puedo utilizar la relación pitagórica que le estaba diciendo esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque A acá es 3, C es 2 y por esta relación pitagórica voy a poder hallar B. Entonces mi primera solución, parto de esta primera parte, ¿verdad? De los datos que tengo, y mi segunda entonces ya va a ser para poder hallar B. Voy a utilizar esta relación. Como tengo ya A y hallé C, entonces B cuadrado va a ser mi incógnita. Entonces voy a poner la relación pitagórica A cuadrado
b cuadrado, como yo, justamente ese es el que estoy queriendo hallar, entonces c cuadrado voy a pasar a restar, ¿verdad? B más va a pasar a restarle a, a cuadrado, entonces voy a tener acá igual a b cuadrado. Acá está va. Era positivo, pasa a negativo. Este cuadrado, ¿en qué le convierte al otro miembro? En raíz cuadrada. Entonces tengo acá a cuadrado menos c cuadrado igual a, y acá ya me queda b nomás allá. El valor de a es 3 al cuadrado menos el valor de c es 2 al cuadrado, el semieje focal. Y acá voy a hallar entonces el semieje menor. 3 al cuadrado voy a tener que es 9 menos 2 al cuadrado, 4. Entonces el valor de b va a ser 9 menos 4, va a ser 5. Raíz cuadrada de 5. Recordemos que este va a tener doble signo, ¿verdad? En este caso va a ser más raíz de 5 y menos raíz de 5. Y con esto que ya hallé recién, ya puedo hallar mi ecuación de la elipse que me estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, justamente acá. Entonces, en mi tercera solución, entonces ya puedo poner la ecuación que me estaba pidiendo, ¿verdad? Sería ecuación de la elipse. ¿Por qué? Porque ya tengo los elementos, ya tengo a cuadrado, o sea, ya tengo a cuadrado y ya tengo, o sea, ya tengo a y b. Ya tengo todo, ¿verdad? Acá ya puedo hallar todo lo que por ahí sí me pedía el ejercicio. Lado recto ya puedo hallar las directrices, todos los elementos sin ningún problema ya, ¿verdad? Y la ecuación, entonces me va a quedar así. Voy a poner otra vez mi forma de la ecuación, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces va a quedar x cuadrado, a era 3, entonces voy a poner 3 sobre 3 al cuadrado más y cuadrado igual a, el valor de b es raíz cuadrada, entonces voy a poner acá como es b es raíz de 5, voy a usar así mismo como está, igual a 1. Entonces la ecuación de mi elipse va a quedarme entonces x cuadrado sobre 9 más, acá el cuadrado se va con el índice, y cuadrado sobre 5 igual a 1. Entonces, mi eje de simetría queda sobre x y acá puedo, como ya tengo los tres elementos relacionados con A, B y C, ya puedo hallar todo lo que me pida. En caso que me hubiese pedido lado recto, bueno, mi lado recto, voy a poner la fórmula. La fórmula del lado recto es igual a 2 por B al cuadrado sobre A. Entonces, mi lado recto, recordemos que como es una elipse, tiene dos focos, significa que también va a tener dos lados rectos. Entonces voy a tener acá 2 por el valor de b, que es la raíz cuadrada de 5. Entonces voy a poner al cuadrado sobre a, que es 3. Lado recto, entonces va a ser igual a, este índice se va con el cuadrado. Acá voy a tener 2 por 5 sobre 3. Lado recto, entonces va a ser igual 2 por 5, 10 sobre 3. Bueno, la excentricidad puedo comprobar si quiero, ¿verdad? Para ver si realmente es 2 tercios. En caso que no hubiese tenido mi excentricidad y en caso que me hubiese pedido, entonces la fórmula de excentricidad es C sobre A, en donde la excentricidad, que obviamente vamos a comprobar nomás. Ahora C, el valor de C, ¿cuánto era? Acá resultó 2, era 2, y el valor de A era, resultó 3, 2 tercios. Justamente comprueba obviamente perfectamente eso, ¿verdad? Que al principio me daba luego, ¿verdad? Pero estamos hallando nomás justamente para poder ver un poco todo lo que podemos hallar también, ¿verdad? Y como está todo sobre el eje de simetría en X, porque
el vértice principal está sobre X. Entonces el otro elemento importante también que yo le estaba hablando es el foco, ¿verdad? El foco también tiene que quedar sobre el eje X, es decir, tiene que quedar entonces en foco sería más menos semieje focal 0 en Y. Entonces mi foco 1 también tiene que quedar, ese ya es sustituir nomás. Como mi semieje focal salió 2, quiere decir que el foco 1 va a ser 2, 0. Y mi foco 2 va a quedar en menos 2, 0. Y recordemos que por el foco 1 y por el foco 2 tiene que pasar mi lado recto, que era 10 dividido 3, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Como está sobre el eje X también mi elipse, entonces también tengo dos directrices. Entonces la ecuación de la directriz va a quedar también sobre X. Entonces mi ecuación de la directriz, recordemos que tiene dos directrices. Directriz, entonces va a quedar sobre el eje X también. Entonces va a quedar sobre X igual a, era igual a más menos A sobre la excentricidad. En este caso quedaría entonces más menos el valor de A, había resultado 3 sobre la excentricidad, que era 2 sobre 3. Entonces puedo efectuar acá 2 sobre 3. Entonces este tiene un 1 abajo, voy a efectuar la compleja, entonces va a ser igual a más menos 3 por 3, ¿verdad? Queda en el numerador 3 por 3 sobre 1 por 2. 1 por 2. No hay nada que simplificar, entonces va a quedar mi recta constante, va a ser igual a más menos 3 por 3, va a ser 9 sobre 2, 9 medio, que es igual a 4,5. Quiere decir que con estos elementos, al tener todos mis focos, al tener todos mis vértices principales, casi olvidé, mis vértices secundarios o mis vértices imaginarios, que tienen que quedar como el foco queda sobre X, quiere decir que el vértice imaginario o el vértice menor, por decirlo, tiene que quedar entonces sobre Y. Entonces mis vértices, mis otros vértices, ¿verdad? Pues mis vértices secundarios serían, que sería B, tiene que quedar sobre, este quedó en X, entonces este va a quedar sobre Y. Entonces en X va a ser 0 y luego va a ser más menos B. Entonces mis vértices secundarios va a quedar en B1, 0, y B había resultado raíz de 5, entonces puede ser más raíz cuadrada de 5. Y el siguiente sería 0, menos raíz cuadrada de 5. Claro que para efectuar esto tenemos que poner en decimales. Raíz cuadrada de 5, tienen ahí su calculadora. Esto quedaría, por ejemplo, para poder ubicar en el gráfico, en el plano cartesiano, quedaría en 0 más la raíz cuadrada de 5 sería 2, ¿cuánto es? 2,2. 2,2, pero 2,2, y el otro sería en 0 menos 2,2. Y con estos elementos ya podemos tener la gráfica de la elipse sin ningún problema. Recordemos que tenemos que utilizar los vértices principales, que era B1 y B2, los vértices secundarios, que son estos vértices imaginarios que estoy mostrando acá que hallamos, y también justamente utilizar ese lado recto. ¿Se acuerdan el lado recto? Este lado recto 10 sobre 3, cuando van a hacer la gráfica, recuerden esto de dividir en 2. 10 dividido 3, ¿cuánto es? Si tienen ahí a mano, por favor. 10 dividido 3. 3,3. 3,3. Y dividido 2 otra vez. Sería 1,6. 1,6. Entonces ese 1,6 ustedes pueden usar justamente cuando ubiquen los dos focos. Entonces en el foco, por el foco pues tiene que pasar el lado recto, así como se acuerdan cuando habíamos hecho la gráfica de la parábola también, que por el foco era que pasaba el lado recto. Tiene que ser perpendicular al foco. Entonces acá pasa lo mismo.
Entonces ese 1,6 que me dijeron pueden utilizar para justamente un extremo de tu elipse y el otro extremo. Son dos puntos ya de la elipse que van a tener también allí, con los vértices principales, con los vértices secundarios también, para que tengan en cuenta eso cuando se va a hacer la gráfica, ¿verdad? Entonces quedaría... ¿Es necesario que hagamos la gráfica o ya queda cuenta de ustedes? Así nomás, profe. ¿Sí? Porque ahí, por ejemplo, justamente, voy a mostrar en esta gráfica dónde estaría, ¿verdad? Justamente, sería este, más o menos así sería la gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaría justamente? Acá quedaría la directriz 1, justamente en esta cosa. Acá, directriz 1, y acá quedaría la directriz 2. ¿Y por dónde pasaría eso que yo le estaba diciendo, ese 1,6? Acá por el foco 1, acá sería para arriba 1,6, acá un puntito y acá otro puntito para la elipse. Y acá asimismo también es por el otro foco, por el foco 2 sería acá 1,6, acá un extremo de tu elipse y acá otro 1,6 también. Entonces ahí, ubicando el vértice principal, acá V1, V2, acá este otro punto, los vértices secundarios también al ubicar, V1 y B2, entonces ya vamos a tener justamente cuántos puntos. Vamos a contar un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de la elipse. Y con eso ya van a tener la gráfica de la elipse, ¿verdad? Entonces quedaría en esta forma la gráfica justamente esta que estuve haciendo, ¿verdad? Sí se ubican, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Bueno, la siguiente propuesta entonces es justamente cuando cambia la forma, ¿verdad? Es el mismo procedimiento, o sea, procedimiento similar en el sentido de la ubicación y de todo lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Dice, hallar la ecuación de la elipse con vértice. Ahora lo único que cambió resulta que en el anterior, por ejemplo, A quedaba acá sobre X, ahora A ya queda sobre Y, si se dan cuenta acá. Y la excentricidad también utilizamos la misma 2 sobre 3. Entonces en este caso todo va a ser similar a lo que estuvimos viendo, ¿sí? Pero lo que va a cambiar es la posición de la elipse. Entonces acá, de acuerdo a mis datos, saquen los valores, por ejemplo, de C va a salir lo mismo. Los valores de B también van a salir lo mismo, pero la posición de la elipse es lo que va a cambiar. Bueno, acá voy a poner entonces los datos para poder ubicar. Siempre es importante que nos ubiquemos de acuerdo a los datos, ¿verdad? Mis vértices, entonces, principal en este caso ya va a quedar sobre I. Entonces, mis vértices principales quedan 0 más menos A. Entonces, el que se le ajusta justamente es B1, 0 más 3. Y el vértice también el otro lado es el 0 menos 3. Y mis vértices secundarios va a ser entonces B mayúscula, sería entonces si este queda sobre el eje Y, quiere decir que este va a quedar sobre el eje X. Entonces voy a tener más menos, es decir, mi raíz cuadrada de 5 va a quedar sobre X. Y acá en Y va a ser 0. Entonces mi B1 va a quedar en... digo eso porque en el anterior ya hallamos. Entonces acá voy a ponerle nomás también acá para poder darnos cuenta de qué es lo que estoy hablando, ¿verdad? Solución, sí. Me olvidé la U acá. Me tragué, fíjate. Entonces, acá entonces voy a tener mi excentricidad que había resultado, o sea, está lo en el dato, 2 sobre 3. Acá ya tenemos, entonces la forma, estaba diciendo justamente, la forma de la elipse, la forma de mi elipse, de la ecuación sería
En este caso va a quedar sobre y, entonces va a ser y cuadrado sobre a cuadrado, va a quedar bajo y cuadrado, y más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Voy a pasar acá a mi solución. Entonces voy a usar e era igual a c sobre a. El valor de e era 2 sobre 3. Recordemos que es c sobre a. Y el valor de a había resultado acá hasta 3. Entonces, por eso le dije que el valor del semieje focal, este va a pasar a multiplicar el 3, ¿verdad? Porque tenemos justamente este aquí, se simplifica. Por eso le dije que el ejercicio es similar al anterior, es decir, no va a cambiar absolutamente nada, solamente lo que va a cambiar es el sentido de la elipse. Y salió también el semieje focal también 2, ¿verdad? Y mi relación pitagórica, al hallar también justamente esa parte, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, también esto va a resultar raíz cuadrada de 5, ¿verdad? A cuadrado va a ser 3 al cuadrado, b al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto puede pasar a restar, entonces voy a tener 3 al cuadrado menos este de más pasa a restar, b cuadrado. Acá voy a tener entonces 9 menos 4. El cuadrado le convierte en raíz cuadrada al otro miembro. Y sale lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Raíz cuadrada de 9 menos 4 es 5. Por eso le estaba diciendo que los valores acá, entonces acá va a ser b, el secundario va a ser más raíz cuadrada de 5. Y el otro también va a ser menos raíz cuadrada de 5, 0. Y también acá vamos a hallar, va a salir los mismos resultados, ¿verdad? Mi lado recto había resultado 2b cuadrado sobre a, en donde mi lado recto también va a salir 2 por b, salió raíz cuadrada de 5 al cuadrado sobre el valor de a, que es 3. Y lado recto también es igual, este cuadrado se va con el índice, 2 por 5, 10 sobre 3. Y lo que va a cambiar también es la posición de mi ecuación de la directriz, ¿verdad? El anterior ejercicio, por ejemplo, quedaba sobre el eje X. ¿Por qué? Porque el eje de simetría quedaba en X. En este caso, el eje de simetría queda sobre Y. Entonces, la ecuación de la directriz va a quedar sobre el eje Y. También va a quedar. Entonces, en este caso va a ser y va a ser igual a más menos a sobre la excentricidad. Entonces la ecuación de la directriz de esta elipse va a quedar entonces y igual a más menos 3 sobre la excentricidad 2 sobre 3. Entonces también va a salir y va a ser igual a más menos, efectuando acá la compleja, vamos a tener 3 por 3, 9 sobre 2, es decir, y va a ser igual a más menos 4,5 para la directriz, para la directriz. Y con estos elementos también ya podemos utilizar la misma situación que dijimos. Para la gráfica va a ser lo mismo acá, dividido 2, ese es solo para la gráfica, esta parte de dividir otra vez el lado recto. ¿Por qué? Porque sabemos que hay dos lados rectos, entonces hay dos focos también, y lo que no puse el foco acá, me olvidé el foco, mi foco va a ser, recordemos que tiene que quedar también sobre el mismo eje que queda sobre, como está sobre Y, entonces X va a ser 0, acá va a ser semieje focal más menos C, entonces el foco 1 va a quedar en 0 en 2 y el foco 2 va a quedar en 0 menos 2. Y allí también, una vez que tengamos todos estos elementos, verás, principales, los vértices principales,
los vértices secundarios, al ubicar los focos, el lado recto, la ecuación de las directrices. Recordemos que de dos lados tenemos las directrices, el lado derecho y el lado izquierdo, por eso es más menos. En este caso va a ser una recta constante, quedaría por ejemplo mi gráfica, en este sentido voy a poner más arriba para que tengamos en cuenta, quedaría para esta gráfica esto que teníamos acá, quedaría en este sentido, o sea que este sería la forma de mi elipse. Y mi directriz, la ecuación de la directriz que le estaba diciendo, quedaría 4,5 sería por acá. Este sería mi directriz 1, ¿verdad? Para el positivo, directriz 1. Y la otra ecuación de la directriz que quedaría para abajo en menos 4,5, ¿verdad? Este quedaría entonces, acá quedaría en I menos 9 medio, ¿verdad? Que es 4,5. Y acá quedaría en esta directriz que sería I igual a más 9 medio, que es 4,5. Y luego, asimismo, como dijimos para el lado recto, que era 1, y algo, acá sería para un punto que va a pasar por el foco 1, acá también el otro punto, ¿verdad? Para poder hacer la gráfica, acá el otro foco, también que va a pasar acá 1,6, ese que hicimos 10 dividido 3, el lado recto, y acá también 1,6, entonces acá tenemos vértices principales, acá tenemos 2, 3, secundarios, 4, 5, 6, 7, 8 también, ¿verdad? Y entonces en este sentido nos quedaría nuestra elipse. Ese sería para el ejercicio que estuve haciendo con ustedes, el número 2. Entonces recordemos nuevamente las dos formas que puede darse la elipse. Uno es cuando tengo el eje sobre el eje X y el otro es cuando tengo el eje de simetría sobre Y. Entonces, eso es lo que quería proponerles para el día de hoy, ¿verdad? Y luego lo que nos quedaría es en la trasladada, ¿verdad? En la trasladada lo único que va a cambiar es la forma de mi... la forma de... justamente la forma de la fórmula, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si nos trasladamos a... para este particular, por ejemplo, para este primero, ¿qué es lo que va a cambiar? Solamente va a cambiar acá. Va a quedar cuando está en HK, sería X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más, este sería Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y para este segundo, cuando está en este caso, su eje de simetría está en, es decir, el que determina siempre sobre qué eje va a quedar es A cuadrado. Y acá también, en este caso, va a quedar, acá quedaría X menos H al cuadrado sobre B cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre A cuadrado igual a 1. Este es el eje de simetría sobre Y. Siempre A cuadrado es el que determina sobre qué eje va a quedar tu elipse. Y luego también la relación va a ser la misma, la relación pitagórica, ¿verdad? El lado recto, la fórmula va a ser la misma. Lo único que va a cambiar también es la ecuación de la directriz, ¿verdad? La ecuación de la directriz para la trasladada quedaría acá en I menos K, sería acá más menos A sobre E, y el otro acá sería X menos H, la misma fórmula, más menos A sobre E. Eso es lo único que va a ir cambiando también. Y también
esto va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces no va a cambiar algunas cuestiones. Solamente el tema de los focos, el tema de el tema de los vértices principales y secundarios, lo que también, justamente también este desplazamiento va a ir sufriendo, ¿verdad? Entonces acá les dejo una propuesta para que ustedes lo intenten en sus casas, ¿verdad? Para que practiquemos. Justamente acá está uno. Acá está. Hallar la ecuación de la elipse. Acá le faltó. Cuyos focos me da foco 1, 0, 3, foco 2, 0, menos 3 y vértice en 0, 5 y 0, menos 5. De acuerdo a como acá me dice, esta forma de la ecuación de la elipse, por ejemplo, va a quedar sobre el eje. ¿Sobre qué eje va a quedar esta elipse? Eje X. ¿Eje X o eje Y? Fíjense sobre qué eje está. Sí, eje Y va a ser. Eje Y, La constante es 3. exactamente, sobre el eje Y. Sobre el eje Y va a ser. Y hasta acá lo que les tengo preparado, entonces, si por ahí hay alguna duda, alguna pregunta más. Bueno, profe, ya está todo claro. Bueno, perfecto, entonces les deseo un bendecido resto de jornada y que les vaya muy bien en las entregas de las tareas. Creo que tienen todavía tiempo, ¿verdad? Dale, muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces. Éxito y bendiciones para todos. Que tengan un bendecido resto de jornada. Nos vemos Igualmente, entonces. Hasta gracias. luego.